Continuamos en este programa La Noche. Hace casi 2 años, aquí en este espacio periodístico, publicamos el testimonio de una joven desmovilizada que fue víctima de un aborto forzado en las FARC. En su desgarrador testimonio, que queremos recordar el día de hoy, esta adolescente acusó a alias Byron Yepes de ordenar el procedimiento para que ella perdiera a su bebé, que ordenara ese aborto. Hoy ese testimonio genera controversia en Colombia, ya que Byron Yepes aparece en el listado de miembros de las FARC para ocupar una de las 16 curules directas en el Congreso de la República, tal y como lo acordó este grupo guerrillero, hoy convertido en partido político con el gobierno de nuestro actual presidente Juan Manuel Santos. Escuchar los testimonios de los niños que hicieron parte de las filas de las FARC, donde fueron objeto de múltiples vejámenes, es recordar esas atrocidades que nunca debieron ocurrir y no pueden volverse a repetir. El testimonio que vamos a escuchar es el de una desmovilizada a quien llamaremos María. Era una estudiante de 14 años cuando fue reclutada por las FARC en el municipio de Vistahermosa, departamento del Meta. En las filas de esta agrupación criminal se cambió el nombre y, como a todas las guerrilleras, le prohibieron quedar en embarazo. Como todas planificábamos con inyección, entonces salían pasadas, decían ellos. Entonces la mayor parte de las mujeres allá quedamos en embarazo. Sin embargo, los métodos de planificación fallaron y a principios del 2015 quedó embarazada, pero decidió guardar silencio para evitar un castigo. Cuando ya tenía 8 meses que me mandaron a remolcar, me salió la barriga, ya tenía 8 meses. Entonces a mí me llevaron para el campamento donde estaba el jefe era Byron Yepes, el comandante del frente. Y entonces yo le dije a él que me dejara tener el hijo porque ya como estaba. Alias Byron Yepes, a quien ella señala de ser el victimario de su bebé, no tuvo compasión. Ella recuerda que la enviaron a un campamento conocido y temido por muchas guerrilleras. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital, que ya solucionaba. Pero, me dio a entender de que me lo iba a dejar tener. Y cuando llegué al hospital, entonces ya estaba la orden allá de que me lo sacaran. En ese lugar le aplicaron sustancias químicas y apelaron a métodos violentos para que abortara. Llegué allá y el enfermero ahí, el encargado del hospital que había en ese entonces era Yanira, la nana, y ella fue la que me hizo el aborto. Ella me aplicó droga por 2 días para matarlo, y pues como no se moría, entonces me rompió la fuente para que se ahogara. Y pues ni así se murió, entonces nació al otro día y ellos... El bebé sobrevivió, pero solo por unas horas. Nadie en ese campamento hizo nada para salvarlo. Lo sacaron y le dejaron de sangrar. Él murió desangrado por el ombligo y lo enterraron por ahí. En aquel lugar, y según lo que ella escuchó, otras 12 mujeres habían sido obligadas a abortar. Por eso le tenían un nombre singular al campamento. Pues sí, todas eran guerrilleras y normal, un campamento normal de la guerrilla, sino que ellos lo llaman hospital. Y el campamento lo llamaron campamento niño, que porque habían 12 ahí. Es reconocido por campamento niño. Este testimonio fue obtenido en exclusiva en febrero del 2016 por Noticias RCN. En ese entonces, alias Byron seguía comandando un frente de las FARC en pleno proceso de paz. Hoy este hombre hace su tránsito a la vida política y figura en el listado de los miembros de las FARC, que ocuparán una curul directa en el Congreso, según lo acordado con el gobierno nacional. Presentaremos lista propia para Cámara de Representantes con los siguientes nombres: Bogotá Distrito Capital, Byron Yepes. Llama la atención que alias Byron Yepes, el mismo hombre mencionado por María de haberla obligado a abortar, hace poco escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, refiriéndose al nacimiento de una bebé, al parecer, de uno de sus compañeros.
Ellas y ellos son los hijos de la Nueva Colombia, los hijos de los comunes, los hijos de la paz. Felicitaciones, Gregory Farc y Nasli Farc, por esa hermosa bebé. Estamos con Clara Rojas, representante de la Cámara por el Partido Liberal, víctima directa también de las FARC. Estuvo secuestrada durante cerca de 6 años por parte de este grupo guerrillero. Congresista Clara Rojas, quisiera que habláramos un poco también desde su condición de víctima de secuestro. En este caso, mientras usted estuvo privada de la libertad, ¿escuchó casos como el que le acabamos de narrar a nuestros televidentes, menores de edad, o por lo menos conoció algún tipo de denuncia de la situación que enfrentaban estas menores al interior de las filas de un grupo armado? Pues digamos que yo no tuve noticia precisa de casos puntuales o de responsables, pero como ustedes saben, yo tuve mi bebé en cautiverio y durante esa época tuve un grupo de mujeres que estaba muy cerca de mí, ayudándome con el bebé, en fin. Y en esas conversaciones que de tanto en cuando se podían tener, pues yo sí percibía por los relatos, así fuera de manera general, que les tocaban situaciones muy difíciles o si quedaban embarazadas, había algunas situaciones en que les quitaban sus hijos y se los llevaban, o en otros casos que las obligaban a abortar. Yo pienso que ellas por miedo no explicaban bien las cosas como eran. Yo recuerdo una mujer que estaba embarazada y en algún momento, como a las 2 o 3 semanas, apareció y lo que dijo era que se había caído en una trinchera y que había perdido el niño. Yo honestamente no le creí realmente cuál había sido la situación, pero pienso que era por el mismo miedo, que no alcanzaban a decir realmente cómo eran las situaciones realmente. Y creo que sí vivían situaciones muy difíciles como la que cuenta esta niña, que sin duda es una situación muy cruda, ¿no? Congresista, ¿usted en algún momento no sintió miedo que quizás estando embarazada en cautiverio las FARC la obligaran a abortar? Sí, claro. Miedo tuve todo el tiempo y realmente yo siempre estuve al borde de la muerte, ¿no? Entonces, pues cuando sigo escuchando estos testimonios, pues ahora mismo estaba dándole gracias a Dios de haber podido sobrevivir, ¿no? Y haber podido sobrevivir con mi hijo, porque realmente, pues sí fue un milagro, ¿no? ¿Hay alguna de esas niñas que fueron carceleras suyas, porque finalmente ellas también eran víctimas de ese grupo criminal, porque estaban muchas de ellas reclutadas en contra de su voluntad? Así las FARC nos diga ahora que ellas se iban por gusto a los 12, 13 años a las FARC. Se pregunta uno, una niña de 12 años, ¿cómo se va a ir por gusto a un grupo guerrillero? ¿Hay alguna historia, algún testimonio o alguna niña que usted recuerde de ese cautiverio que le haya impactado? Sí, muchas, realmente, porque eran muy jóvenes. A mí me sorprendió siempre como su valentía, ¿no? Como esa capacidad de enfrentar toda esta situación tan adversa, porque siempre demostraban un gran coraje. Pero recuerdo en particular que cuando ya nació mi niño y a veces dejaban alguna chica en la noche para que me acompañara, sí recuerdo que haga de cuenta como una distancia de unos 5 metros se quedaba y en la noche lloraba todas las noches y a mí eso me impactaba enormemente porque no sabía exactamente qué le pasaba y era muy joven. Yo le preguntaba qué le pasaba, pero ella no me decía, ¿no? Yo siempre sentía que había una situación muy grave. Y siempre me impactó. ¿Y ella realmente era su carcelera? Pues yo diría que en ese momento era la persona que me cuidaba, ¿no? Porque sí. Yo en un catre, imagínense, y ella realmente lo que tenía que hacer era guardia para ver si se presentaba alguna situación. Pero, ¿cómo las trataban a ellas? Pues yo nunca vi... Los comandantes, Martín Sombra, por ejemplo. Yo nunca vi un trato, digamos, directo, pero usted entienda que es que allá las relaciones son duras. El lenguaje, la manera, el hecho de que les dan órdenes sin que ellas siquiera puedan repostar, pues es una situación muy precaria. Entonces yo creo que lo que también había era un gran miedo y es posible que ellas no se atrevieran a comentarme situaciones puntuales, pero que yo las veía llorar y sufrir, pues claro. Testimonios impactantes. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los denominados paramilitares, las autodefensas y guerrillas son responsables por igual de delitos sexuales en medio del conflicto. A continuación les vamos a presentar el testimonio de una exguerrillera del bloque oriental de las FARC, víctima también de esta aberración. Ella asegura que fue obligada a abortar cuando ya tenía 8 meses. Su hija alcanzó a nacer y estuvo 40 minutos con vida. Escuchemos este relato.
Yo soy víctima de la guerrilla por parte de los abortos. A mí me hicieron un aborto de 8 meses cuando tenía 27 años, me hicieron el aborto. El aborto me lo hizo un comandante que aún está hoy en día por aquí. Entonces, por lo menos la guerrilla no puede decir de que ellos no tienen conocimiento de abortos ni de cosas así. Carmen fue reclutada a los 11 años por las FARC, obligada a empuñar un arma, pelear por una causa que no entendía y ver morir frente a sus ojos a cientos de personas, un día a su propia hija. Y me empezaron a incrustar el citotest. Me incrustaron 4 pastillas de citotest y 3 inyecciones de pitocin. Como ellos esperaron 2 horas y no sentía nada, entonces me aumentaron la dosis. Ya me dieron, por lo menos ya no eran 6, sino iban a ser 8 pastillas. Y ya me aplicaron 4 inyecciones y ya fue donde empecé a tener dolor, ya empecé a sentir el dolor de parto. Yo mi bebé la tuve prácticamente normal, ella salió viva, ella duró 40 minutos viva. Con 8 meses de embarazo, Carmen pensó ingenuamente que a su hija la dejarían nacer. Sin embargo, a mí me llamó el comandante mío que yo tenía en ese momento y él me iba a dejar tener mi bebé, pero en ese momento él me dijo no, la orden que dio el secretariado es que usted toca hacerle desgrado. Dijo y mañana empezamos. Al otro día por la mañana yo no me iba a hacer el desgrado y me iban a amarrar. Entonces como yo no me dejé, o sea, al último pues me tocó dejarme hacer el aborto prácticamente. Incluso señala a Mauricio Jaramillo, alias el médico. Allá no se movía un dedo desde que el secretariado de la FARC no supiera. Por lo menos se me hace muy raro que de pronto Mauricio, el jefe, o sea, que prácticamente era el jefe de enfermería del bloque oriental, vaya a decir de que él no tiene conocimiento de algunos abortos, de algunos desgrados, cuando él era el que primero se daba de cuenta. Él y la raísta eran los primeros que se daban de cuenta de las cosas que sucedían en los frentes. Que a mí el comandante que me ordenó el aborto me lo dijo, el secretariado dio la orden para el aborto. Usted sabe que eso fue plasmado en una conferencia de que las guerrilleras no pueden tener hijos. Después de esto, Carmen desertó, se sometió a Justicia y Paz y pagó 8 años de cárcel. Además, hizo un largo proceso de resocialización. Es algo que uno dice de que es muy duro porque son personas que nunca, o sea, ellos de pronto, ellos están en una negociación. Hoy en día ellos quieren subir, ser alguien, pero ellos han cometido muchos delitos de lesa humanidad. Si pagamos nosotros, que éramos cumplidores, y pagamos con cárcel, y estamos hoy en día dándole la cara al país, ¿por qué no van a pagar ellos? Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Estamos haciendo un especial periodístico con estas voces que ustedes escuchan. Las víctimas de violencia sexual en Colombia de ambos grupos criminales, tanto de las FARC, antes de ser partido político, como de las autodefensas, de historia que mostramos al comienzo de este programa. Una pausa, ya regresamos a la parte final de este espacio periodístico. Ya regresamos con La Noche.